Jornada 1 en la Liga Española, victoria para el Barça contra el Elche en calidad de visitante 5-0. Un verdadero debut de campeones, un verdadero debut de un grandísimo nivel, no tanto por la maravilla del partido o la maravilla del marcador, sino por la capacidad de reacción y de control que demostró el equipo en este primer partido contra Elche. El Elche, que ha sido un rival el día de hoy bastante complicado. Acaban de cambiar de técnico con Martín Anselmi, si no me equivoco. Venían de un trabajo ya con Eder Sarabia de un par de temporadas en las que habían demostrado no solamente ser bastante competitivos, sino también un gran nivel en cuanto al juego. Y no solo eso, siento que el trabajo de Martín Anselmi ahora puede darle un poco de continuidad a lo que hizo Sarabia. Algunos que estén familiarizados con el fútbol mexicano, hace un par de años este técnico argentino ya estuvo dirigiendo al Cruz Azul y ya se veía, por ejemplo, salvando las proporciones de un equipo de Liga MX contra equipos de Primera División Española, un trabajo de presión alta, de un estilo de juego muy agresivo, que le gusta tener el balón, y se vio reflejado hoy en la cancha. Este fue el primer 11 que alineó Hansi Flick para debutar en la jornada con el Barça, teniendo Joan García en portería, por supuesto, lo esperado, pero en defensa, por ejemplo, bastantes rotaciones. Eddie García lateral, Christensen y Gerard Martín parejas centrales, y lateral Xavi Espart jugando como lateral zurdo. Tanto Marc Bernal como Gavi en el doble pivote, en el centro del campo, o completando el centro del campo y conectando el ataque con Fermín, Lamine, Adeyemi y Rafinha, que en principio podía alternar posiciones con cualquiera de los jugadores de esa línea de ataque, tanto con Fermín como con Adeyemi, quizá lo que más se rotaba. Estos cambios me imagino que obedecen a la cantidad de minutos y la cantidad de entrenos y de partidos de pretemporada que pudieron jugar los jugadores, especialmente los españoles que estuvieron en la Copa del Mundo después de haber sido campeones. Entonces tenemos a Eric García, que estuvo en el Mundial, a Lamine Yamal, que estuvo también, pero a otros, Gavi por ejemplo, pero que no tuvo tantos minutos, que dentro de las ausencias que se marcaron para este partido está Pau Cubarsí, por ejemplo, que seguramente va a ser titular esta temporada, o titularísimo mejor dicho, pero yo creo que obedece a eso, lo mismo con Olmo, a tener menos minutos trabajados o menos minutos ya en la pretemporada, adaptándose nuevamente, tomando un poco de tono físico. Koundé también estuvo en la banca, pero tuvo minutos, así que muy buen 11. Además que tuvieron la oportunidad de debutar Adeyemi, debutó Anthony Gordon también, Joao Cancelo regresó a su tercer debut con el Barça. Creo que en general un 11 bastante correcto, y que además nos muestra lo mucho que puede aportar cada jugador dentro de la plantilla. Habíamos hablado en el video de la previa o de la expectativa de esta temporada que muchos jugadores pueden cumplir un doble error, por así decirlo. Gerard Martín puede jugar de lateral, de central, Eric García puede jugar central, lateral, doble pivote. Xavi Espart ahora ha demostrado que puede jugar no solamente como lateral diestro, y en pretemporada que jugó como medio centro, y también en este partido tuvo minutos ahí, pero también lateral zurdo. Adeyemi, que ha mostrado que puede tomar un poco esa ventaja de velocidad, de movilidad que tiene para dar cambios en la banda, cambios en la zona central, jugando como 9 o como extremo. O sea, puede ser un equipo muy dinámico. Lo mismo, Fermín puede estar ocupando la zona central o tirándose a la banda zurda principalmente, y Rafinha, por supuesto, que ha sido, me parece, el hombre del partido, ¿no? 2 goles, una asistencia. El partido ha sido bastante completo, en realidad bastantes jugadores. Lamentablemente Gavi, por ejemplo, salió con una molestia física, que ojalá no sea algo grave, pero que entró Pedri, también le dio oportunidad a otro de los que va a ser seguramente titularísimos esta temporada, para que tuviera algunos minutos, completo la segunda mitad, ¿no? Teniendo en cuenta esto, creo que se demostró hoy es una declaración de intenciones, me parece, que el partido de hoy, en cómo puede ser de dinámico, aún más dinámico, este equipo de Flick, este Barça de Flick, teniendo después en la banca a Anthony Gordon, Lamine, que salió por una cuestión de que tiene que tomar ritmo de competición, también un tono físico. Jules Koundé, me imagino lo mismo, Cancelo igual. Me parece que se demostró que hay mucha fluidez, especialmente del centro del campo para arriba. Tener a Fermín, a Adeyemi, Lamine, Rafinha, tener estos perfiles de jugadores, una mezcla entre jugadores que piden el balón al pie, como Lamine, y una mezcla de jugadores que aprovechan mucho el espacio, como cualquiera de estos, Adeyemi, Rafinha, Fermín, que fueron los titulares del día de hoy y que dieron
un partidazo. En realidad, un partidazo. Creo que es lo más destacado del partido por parte del Barça. También aquí está en pantalla el 11 del Elche. Me parece que de lo que a mí me pareció bastante interesante, el arquero Dituro tuvo algunas salidas, me parece destacado, aunque por supuesto las calificaciones del Elche van a ser bajísimas, pensando en que se comieron 5 por parte del Barça. Y esta es la cosa que también quería comentar y que relaciono con lo que mencionaba del entrenador Anselmi. Aquí vemos los números, las cifras del partido en general. A la izquierda tenemos el general del partido, las estadísticas del partido. También puse por separado el primer tiempo y el segundo, las estadísticas de estos dos. Vemos cómo hay un cambio bastante drástico entre el primer tiempo y el segundo, porque el Elche planteó un partido bastante agresivo contra el Barça, especialmente en tirar la línea del fuera de juego. Como mencioné antes, Anselmi, el trabajo que tuvo primero en México, que es el que yo más le conozco, estaba muy basado en eso, en tirar una línea de fuera de juego muy agresivamente, con la línea defensiva muy adelantada, presionando, también buscando tener bastante balón. Creo que es algo que muy característico, por supuesto, repito, guardando las distancias entre un equipo y otro, una liga y otra, también con todo el respeto a la liga mexicana. Pero sí, el partido del Elche me parece que fue muy agresivo en ese sentido, muy valiente también, y bastante arriesgado, y es algo que el Barça al final sufrió, pero también supo castigar bastante bien, porque el Barça es un equipo bastante dinámico, con Hansi Flick, mucho más vertical que lo que era con su predecesor, con Xavi, y que además esta clase de oportunidades no las desperdicia. Al final esta victoria me parece que es muy abultada, un 5-0, no creo que sea injusto, pero probablemente hubiera sido más justo un 2-5, 1-5, 1-4 quizá, pensando en que el Elche también tuvo no solamente un buen trabajo defensivo en esa presión que mencionó, sino también muchas ocasiones. Yo recuerdo que inmediatamente después del el primer gol de Rafinha, que fue un penal bien señalado que le hicieron al mismo Rafinha y que después él convirtió en gol, inmediatamente después hubieron una o dos ocasiones del Elche que pudieron haber sido el empate. Después cae el gol de Adeyemi y lo mismo. Recuerdo, previo al gol de Adeyemi, recuerdo una ocasión por ahí del minuto 35, si no me equivoco, en la que es un pase filtrado a la espalda de la defensa por aire, en la que el delantero del Elche no alcanza a conectar ese balón, pero fue peligrosa, y de esas tuvieron bastantes en el partido. El Elche, la verdad, sí generó suficientes ocasiones, a pesar de que los números marquen solamente 3 grandes ocasiones creadas en 90 minutos. También después del gol de Adeyemi, que también fue un gran gesto técnico, animándose también a rematar con la pierna diestra, que si no me equivoco es su pierna menos hábil, se animó a sacar ese remate a pase de Rafinha y venció bien al arquero. Después de ese gol de Adeyemi hubo otra ocasión del Elche para tratar de acortar distancias, y justo antes de terminar la primera mitad, Marc Bernal se pierde el 3-0 en una llegada que ha hecho la temporada pasada. Ya hizo un par de goles así, teniendo una muy buena lectura en el área, pero esta vez no tuvo suerte, no pudo empujar en el balón a portería, y al final, el partido en los primeros 45 minutos terminó 2-0. Y aquí es donde yo creo que el partido estaba mucho más igualado. De hecho, el Elche logró defender la posesión del balón durante 45 minutos de forma fantástica. Si lo vemos, 55-45 le ganó el Elche la posesión al Barça. El Elche es las cifras en verde y el Barça en azul. Y la cantidad de ocasiones creadas, bastante pareja, en remates también. La cosa es que el Barça no perdonó estas ocasiones. De 2 goles esperados que se tenían, convirtió 2, y así terminó la primera parte. La segunda ya se vino un poquito más movido. Si bien empezaron fuertes ambos equipos, el Barça pronto con ese tercer gol pues puso un control sobre el partido ya definitivo, que fue en un segundo, porque cuando se producen los cambios, que son los vuelvo a mostrar, que fueron estos, los de Anthony Gordon, Dani Olmo al minuto 65, 2 minutos después de estos cambios se produce un pase de Anthony Gordon para que lo defina Rafinha, que hace un control fantástico, y después una definición al primer palo muy buena también. Ahí es donde se acaba el partido para el Elche, y me imagino que es más que nada en el tema mental, de haber hecho un gran planteamiento en la primera parte, de haber hecho una gran ejecución de ese planteamiento y de haber sido castigados tanto
de ellos haberse perdido unas cuantas ocasiones muy buenas y de muy alto riesgo, y encontrarse con un Barça que no perdonó. El día de hoy no perdonó. Un error en defensa, que es el penal para el primer gol. Después un gran giro y un buen remate de Adeyemi. Pero el Elche, como mencioné, se perdió bastantes ocasiones también. Tuvieron también algunas propuestas interesantes, pero el Barça no dejó de escapar las suyas. Más que esa de Bernal en el primer tiempo, la verdad es que el Barça estuvo bastante acertado. Y más que nada, supo aprovechar y supo manejar, yo diría, la situación, porque el Barça está acostumbrado, es un equipo que está acostumbrado a promediar unos entre 65 y 75% de posesión en los partidos, y aquí, como vemos, en la primera parte tuvo un 45, 20% menos de lo que acostumbra. Entonces debe ser un cambio un poco drástico para algunos jugadores, pero que no tuvo consecuencias graves, por así decirlo. El Barça no diría que es un partido fantástico solamente porque hubo una parte en la que el Elche sí generó bastante peligro y que tuvo más balón. La cosa es que aún así, con que no haya sido ese partido tradicional que estamos quizá más acostumbrados a ver al Barça sí fue un partido en el que supieron mucho gestionar la situación y también entender bastante el partido. Yo diría, en mi humilde opinión, que no soy ningún profesional ni mucho menos, al final estas opiniones son simplemente eso, opiniones de alguien a quien le gusta el fútbol. Creo que, a pesar de que no fue un partido brillante, el Barça estuvo muy acertado y está aprendiendo algo con Flick que quizá con otros entrenadores había costado mucho al equipo saber hacer, que es saber comportarse con y sin balón de una forma en la que siga beneficiando al Barça, no tanto replegar cuando no tienes el balón o digamos no hacer una presión alta correcta para recuperarlo, sino también aprender a saber que si un equipo te va a jugar con este nivel de riesgo como el que propuso el Elche de Anselmi, saber que te van a castigar, o sea, saber que si ya sea de local o de visitante, si tú te atreves a ir a presionar al Barça alto, el Barça también tiene armas con las cuales hacer muchísimo daño. Y ahora que se tiene a Adeyemi, a Anthony Gordon, que tienes a Rafinha, que tienes a Lamine, que tienes también un montón de jugadores habilidosos como Pedri, que jugó los segundos 45 minutos, para poder filtrar balones y aprovechar espacios, ahí te destrozan. Y en esos cambios que se dieron con Anthony Gordon, bueno, en 4 minutos metió 2 asistencias, gol de Rafinha, gol de Fermín, y después el propio Fermín con una gran maniobra, un gran giro que hizo sobre sí mismo para definir el quinto, pues cerraron un partido que el Barça controló, me imagino también, como dije, desde ese contraste mental, emocional. El Barça recibió mucho premio, pero bastante bien trabajado, a pesar de que había sido un partido difícil en el primer tiempo. Creo que el Elche también se desmotivó, se cansó también físicamente con ese tercer gol. Fue con el que el Elche bajó los brazos y pocos minutos después el cuarto gol que terminó el partido definitivamente. El 5-0 quizá, como dije, es un poco injusto para el Elche. Aún así, creo que es un excelente debut del Barça, a pesar de que no es el partido quizá el habitual de un gran Barça, ¿no? Si pensamos en un Barça muy dominador, quizá pensamos a épocas Guardiola o épocas de Luis Enrique, pero con Flick también tenemos un Barça bastante potente que está bastante más preparado en una cuestión de saber llevar partidos con y sin balón y ser algo más agresivos. Eso es quizá la característica de este Barça de Flick que hemos visto ya en 2 años previos, que es tener una dinámica grandísima, una dinámica muy explosiva, muy agresiva, y que al final, como dije, en un partido en el que controlas el balón puedes encontrar con asociación, pases cortos, pero en un partido en el que te llegan a quitar la bola por algunos minutos, también esa verticalidad, esa velocidad y esa capacidad de aprovechar espacios, pues también está siendo absolutamente letal. Así que contento con esta primera victoria. Ojalá que los jugadores que tuvieron 9 minutos, que entraron como revulsivos, también hayan aprovechado estas oportunidades como lo hizo Gordon, y que más que nada el equipo pronto esté ya al 100% disponible para Flick. Gran partido de Christensen, por ejemplo, que también ha tenido problemas físicos en el pasado, que
Hoy suplió a Pau Cubarsí, me parece que ha estado bastante bien. Si tuviera que escoger un jugador muy destacado en el partido, pues tendría que ser Rafinha, por esa agresividad, por esa precisión también, porque consiguió el penal, lo cobró bien. Luego un pase correcto para Adeyemi y después el control que hace para el tercer gol me parece muy bueno y una definición, una toma de decisiones muy rápida. Así que sí, claro que le daría el jugador del partido a Rafinha, pero por supuesto creo que en general el partido ha estado bastante bien. Destacar también un par de intervenciones que tuvo Jan García, que no fueron sencillas. Hubo un par de cortes que hizo valientemente, que al final esa clase de juego para un portero en el Barça es diferencial, absolutamente diferencial, por lo mucho que arriesga el equipo por naturaleza, simplemente por tener la línea tan adelantada, pero también con este Barça de Flick. Me parece que Lamine Yamal, bueno, se le ha criticado un poco, pero está tomando un poco el ritmo aún, físico y también de juego, después de que tuvo esos días de descanso posteriores al Mundial. Gran debut de Adeyemi, gran partido otra vez de Xavi Spart, que estuvo bastante correcto y además creo que está mostrando cosas muy interesantes. Ojalá que se quede en esta línea y que se mantenga ascendiendo en ese rendimiento. En general creo que buen partido del Barça, un partido bastante divertido, gran debut para el Barça, buena victoria, un marcador bastante abultado y creo que de todas formas una victoria merecida. Así que nada más. Me gustaría que dejaran su opinión en la caja de comentarios si es que tienen algún aporte adicional, qué piensan de este breve comentario sobre la jornada 1 y qué esperan también ver de jugadores como Xavi Spart, que está luciendo, y también de los nuevos fichajes. Ya vimos hoy a Gordon muy potente, a Adeyemi lo mismo. ¿Qué esperan ver de hoy en adelante de parte de estos jugadores y del Barça en general? Muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente y hay próximo partido, me parece que es contra el Athletic al final de esta misma semana, perdón. Así que nos veremos pronto. Bye.